Si hablamos de narrativas contrahegemónicas, es porque hay algo que se llaman las narrativas hegemónicas, o sea, las narrativas dominantes. Lo hegemónico es lo que se impone, es lo que se convierte en una fuerza dominante de diseño de la realidad. En cierta forma se apodera del sentido común. Entonces la gente piensa que el desarrollo es verdadero y que así tiene que ser la vida. Por ejemplo, algunos de ustedes oyeron hablar con seguridad de el intento que hicieron, la propuesta que hicieron varias alcaldesas y alcaldes de la región del norte del Cauca y sur del Valle de declarar el paisaje cañicultor, el paisaje de la caña, como patrimonio cultural de la humanidad. Y mucha gente inmediatamente empezó a decir, no, pero eso es una barbaridad. ¿Cómo así que este paisaje cultural de la caña, que aparentemente a uno ve superficial, desde el punto de vista de la narrativa hegemónica, es algo que debe ser preservado porque es muy hermoso? ¿Cómo así que eso tenga sentido? Tiene sentido precisamente porque es una narrativa dominante que valora la caña, que valora el desarrollo que ha traído la caña. Al mismo tiempo, esa narrativa dominante invisibiliza los efectos negativos que ha tenido la caña. Ustedes los conocen mejor que yo. El desplazamiento forzado y desposesión de los agricultores independientes negros que mantenían sus parcelas tradicionales, sus fincas tradicionales, la contaminación de las aguas, la desviación de los ríos, la central de la salvajina. Todo eso es lo que busca ocultar una narrativa dominante. Una narrativa dominante nos dice: la realidad es así. Es como una cosmovisión. Cosmovisiones están encarnadas en narrativas. O sea, la cosmovisión, por ejemplo, que dice que los ancestros y las ancestras son importantes, que la forma de producir alimento tiene que ser en policultivos, con el cacao, con un poquito de caña, con especies menores de animales, conservando las aguas, conservando los bosques, etc. Esas son, en cierta forma, son las otras narrativas que existen y continúan existiendo en el territorio, que se oponen, que resisten las dominantes y que muestran otras formas de pensar, de hacer, de vivir, de existir, de sembrar. Las bayoras son grandes creadoras de narrativas diferentes, de narrativas contrahegemónicas. Mantienen viva la memoria de otras narrativas, de otras formas de pensar la vida, de nombrar la vida. Y todas y todos aquí estamos embarcadas en ese cuento de cómo nos conocemos, nos narramos de una forma diferente. Todo lo hacemos a través de la escritura, a través de la radio, a través del canto, a través del arte, a través de los medios audiovisuales. Crear otras imágenes diferentes a las imágenes de la caña y de azúcar, ¿no? La imagen aérea del gran cultivo de caña y todo el mar de caña, que se ve como algo muy hermoso porque es verde y porque es regularizado y porque son cuadrículas y porque todo eso es aprendido. Son narrativas que tienen sus orígenes. Entonces, ¿hay otra forma de pensar el desarrollo? Pues claro que sí. Entonces los pueblos de América Latina hoy en día hablan del buen vivir, los pueblos afrodescendientes hablan del vivir sabroso, también el concepto del Ubuntu, soy porque somos. La narrativa dominante nos dice que somos individuos, ¿no? Separados de la comunidad, separados del mundo natural. Yo he vivido muchos años en Estados Unidos. Esa narrativa en Estados Unidos es fuertísima, es fuertísima. Es tan fuerte que se propaga a través de muchas prácticas, por ejemplo la práctica de la privacidad. En Estados Unidos hay un culto a la privacidad. Nadie le pregunta a nadie nada sobre su vida personal, a menos que la otra persona pueda contar, y solo se cuentan entre las familias o personas muy cercanas. Aquí todo el mundo cuenta sobre su vida. Y no es problema, comparte, esa es la parte de la compartencia, del compartir. Pero en Estados Unidos el individualismo es profundo y es el talón de Aquiles de esa sociedad. No hay sentido de comunidad. Imagínense ustedes vivir sin sentido de comunidad. Cero comunidad, porque realmente hay cero comunidad. Los vecinos no se conocen los unos a los otros, o se conocen simplemente para saludarse. Hola, ¿cómo estás? Buenos días, y para de contar. Y que está muy vinculado también con aspectos del individualismo que son muy acendrados, por ejemplo, el porte de armas.
habrán oído hablar que en Estados Unidos hay más armas que habitantes. Hay 300 millones de habitantes, hay millones, hay cientos de millones de armas. ¿Por qué? Porque la gente tiene supuestamente el derecho como individuos a portar armas, a tener armas y portar armas. Eso es una cosmovisión que se encarna en una narrativa hegemónica, que es la narrativa hegemónica del individualismo, el individuo por sobre todo. El individuo es el pilar de la sociedad, no es la comunidad, no es el Estado, no son los dioses y las diosas, es el individuo. Aquí tenemos la narrativa muy diferente, la narrativa de que lo comunitario, especialmente en las comunidades afrodescendientes e indígenas y campesinas, especialmente afrodescendientes e indígenas, de que la comunidad es el pilar fundamental de la sociedad. No es el individuo, no es el Estado, no es el capital. Un ejemplo muy claro de las diferentes narrativas, esto es, de hecho, es un caso real del Perú, reciente. Hay una montaña que se llama Ausangate, cerca de la ciudad de Cusco. Es una montaña que para los campesinos quechua parlantes, es una montaña, digamos que sagrada. Sagrado ni siquiera es el término que ellos usan, es el término de nuestra traducción, para tratar de entender esa cosmovisión indígena campesina. Pues descubrieron mucho cobre en esa montaña. Entonces, el Estado peruano, en su derecho y desde su cosmovisión dominante, hegemónica, que no se cuestiona porque es la realidad para ellos y para todos casi, dijeron, vamos a darle esta montaña en concesión a una transnacional. Como está pasando en el páramo Santurbán, como está pasando en todos los páramos del mundo, como está pasando en Argentina con el litio. Tiene mucho sentido. El Congreso aprueba, el Estado aprueba, la compañía llega y empieza la resistencia. Empieza la resistencia por parte de los ambientalistas, primero, diciendo, no, es que la montaña es un ecosistema muy importante, porque se origina el agua, porque es muy importante para la ecología de la vicuña. La vicuña es uno de los animales, un camélido creo, de la familia del camello también. Muy importante porque los campesinos indígenas sacan la lana de la vicuña, fabrican todas sus lanas y sus artesanías y sus vestidos y todo. Entonces decían, bueno, no es un ecosistema importante y tenemos que defenderlo porque es un ecosistema importante. Y la posición de los campesinos indígenas es que, ustedes van a entender esto muy bien, y es que nosotros, la montaña, somos nosotros, de que nosotras y nosotros somos inseparables de la montaña. Si la montaña muere, nosotros morimos. ¿Por qué? Porque en la cosmovisión, que tiene que ver mucho con las narrativas que ellos se cuentan sobre sí mismos, los indígenas, la cosmovisión campesino-indígena peruana se centra en un concepto que se llama el Ayllu, A-Y-L-L-U, es una palabra quichua, es el entramado de todo lo vivo y todo lo no vivo, porque lo no vivo en la montaña es vivo. O sea, lo que para nosotros es no vivo, para ellos es vivo, la montaña es viva, la roca es viva, porque allí habitan los dioses y las diosas, los apus. Entonces, el Ayllu, el ser humano es parte del Ayllu, el agua es parte del Ayllu, la semilla, la vicuña, los dioses y las diosas, los ancestros y las ancestras, todo es parte del Ayllu. Entonces, un entramado muy complejo que nuestra forma de concebir la realidad no alcanza a entender del todo. Por eso la traducimos y decimos, bueno, montaña sagrada, humanos inseparables de naturaleza. Pero esas son nuestras traducciones de todas formas. Vemos tres cosmovisiones con tres narrativas, con tres conjuntos de prácticas e infraestructuras diferentes. Porque narrativas, cosmovisiones, diseños, cosmovisiones, narrativas, infraestructuras y prácticas van todas juntas. Es como todo un paquete por el cual intentamos entender la realidad. Entonces las tres son las siguientes. La primera, para el Estado y para las corporaciones, la montaña es un ser muerto, es un ser inerte, es piedra, es mineral. Podemos contar los minerales, podemos entenderlos con la ciencia, podemos estimar
lo que nos va a dar en dólares la montaña si la explotamos, y podemos decidir racionalmente que es bueno para el bien de la colectividad destruir la montaña, ese es el caso, para sacar los minerales, porque va a generar progreso, desarrollo, empleo, toda esa cosa todo ese cuento, ¿no? Ese cuento, es un relato, es un cuento. Segunda posición, los ambientalistas de Lima o de Cusco. ¿Cuál es la cosmovisión y la narrativa de ellas y ellos? La montaña Usangate es importante porque es un ecosistema muy sensible. Es un ecosistema de biodiversidad, de ríos, de animales endémicos, de plantas endémicas. Es importante para las comunidades, para su supervivencia, etc. Esa es una cosmovisión que todavía, fijémonos muy bien en esto, mantiene la separación entre el humano y el mundo natural. Ellos no entienden el concepto del ayo. Para los ambientalistas no hay ayo. Es un ecosistema donde hay seres vivos y hay seres muertos, como la montaña, pero el todo es un ser vivo. Y ahí está la naturaleza, aquí estamos los humanos tenemos que proteger la naturaleza. Tercera cosmovisión, la más radical, la que más nos interesa. La montaña no solamente es un ser vivo, sino que es parte de ese entramado del ayo que somos todas y todas. Por tanto, no se puede tocar, no se puede destruir, tenemos que mantenerla viva en su estado natural. Y la lucha entre esas tres cosmovisiones se da en muchas partes del mundo hoy en día. Entonces, podemos hacer alianzas, por ejemplo, entre cosmovisiones, entre visiones contrahegemónicas. La visión ecologista hasta cierto punto es una visión contrahegemónica parcial, no total. La visión indígena campesina es una cosmovisión y una contranarrativa hegemónica radical, lo podemos llamar así, porque es completamente diferente. Esa narrativa no la entiende el Estado, no la entiende el capital. ¿Qué han dicho el Estado y el capital sobre esa narrativa contrahegemónica de las comunidades? Que son creencias, que es ignorancia, que están completamente equivocados, que el río no es un ser vivo, el río es H2O, la montaña es una pedazo de roca. Pero las cosmovisiones de las comunidades es tal que presenta una visión del mundo completamente diferente. Si pudiéramos rediseñar el mundo en base a la cosmovisión relacional, como la llamamos, del Ubuntu, de la interdependencia, de la inseparabilidad entre los humanos y los territorios, el mundo sería completamente diferente. Lastimosamente, el mundo ha sido diseñado desde la perspectiva de la narrativa dominante hegemónica, antropocéntrica, el hombre arriba, la naturaleza abajo, el hombre puede destruir la naturaleza, el hombre arriba, la mujer abajo, el hombre puede dominar a la mujer, el blanco arriba, las demás personas indígenas, afrodescendientes, etcétera, abajo. Por tanto, podemos discriminar, esclavizar a los otros. Entonces, esa narrativa, la lucha en el mundo es una lucha por narrativas, en buena medida. Que, de nuevo, lucha por narrativas que son cosmovisiones, que son diseños, que son infraestructuras, que son prácticas. Al mismo tiempo, no las podemos separar. Entonces, en esas estamos.